Todos conocemos la leyenda, la imagen de una colosal ballena blanca, un leviatán espectral surgiendo de las profundidades. Conocemos al capitán Ahab, consumido por una obsesión demencial, persiguiendo a la bestia que le arrebató la pierna. Moby Dick. El nombre evoca el terror primordial del océano, un poder antiguo indiferente a la arrogancia humana. La epopeya de Melville se ha grabado en nuestra conciencia. Pero, ¿y si la historia real que la inspiró fuera infinitamente más oscura? Una verdad no sobre la venganza de un hombre, sino sobre la desesperada supervivencia de 20. La verdadera historia no comienza con un capitán enloquecido, sino con un barco, un viejo y robusto ballenero llamado Essex. Su hogar era la isla de Nantucket, Massachusetts, que en 1819 era la capital mundial de la caza de ballenas. El aceite de cachalote era el combustible que iluminaba ciudades, el lubricante que movía la revolución industrial. Era el petróleo de su época, y los hombres de Nantucket eran sus audaces buscadores. Cada viaje era una apuesta inmensa, una inversión de años en el mar, con la promesa de una fortuna que cambiaría sus vidas para siempre. El 12 de agosto de 1819, el Essex zarpó con 20 hombres bajo el mando del capitán George Pollard Jr., Con solo 29 años ya era un veterano del mar, al igual que su primer oficial, Owen Chase. Eran hombres de Nantucket, nacidos con el sabor de la sal y el sueño de la riqueza en sus corazones. La tripulación era una mezcla de marineros curtidos y jóvenes novatos, todos unidos por un único propósito: llenar las bodegas del barco con el preciado aceite. La atmósfera en el muelle era de optimismo. Las familias se despedían esperando un regreso triunfal, sin saber que presenciaban un adiós definitivo. Para entender su empresa, debemos comprender su mundo. Nantucket era una comunidad cuáquera, devota pero con una feroz ambición. La caza de ballenas no era una aventura, era una industria brutal y rentable. Un solo cachalote podía producir barriles de espermaceti, una sustancia de su cabeza que creaba las velas más brillantes. Su grasa se convertía en aceite para lámparas. Por eso, estos hombres navegaban a los confines de la tierra, enfrentándose a tormentas y al peligro constante de ser aplastados por las criaturas que cazaban. El riesgo era astronómico, pero la recompensa lo era aún más. Era el sueño americano en su forma más cruda. Su destino era un coto de caza recién descubierto en el remoto Pacífico, a miles de millas de tierra. Los balleneros habían agotado las poblaciones del Atlántico, forzándolos a aventurarse cada vez más lejos, en aguas inexploradas. El Pacífico era un desierto de agua, un vacío azul de escala inimaginable, un lugar donde un barco podía desaparecer sin rastro, donde el aislamiento era absoluto y el auxilio imposible. Mientras el Essex se adentraba en este vasto océano, la tripulación no sabía que no estaban persiguiendo a su presa. Estaban navegando directamente hacia una pesadilla que superaría la ficción y probaría los límites de la condición humana. A miles de cualquier tierra conocida, en una calma inquietante del Pacífico ecuatorial, la rutina de la caza fue interrumpida. No fue por una manada, sino por una sola entidad, una aparición. Un cachalote de un tamaño que desafiaba toda lógica y experiencia, estimado por el primer oficial Owen Chase en unos colosales 26 metros. Era más grande que el propio Essex, pero no era solo su tamaño lo que helaba la sangre, era su comportamiento. En lugar de huir, la criatura yacía inmóvil en la superficie, observando. Luego, con una deliberación que parecía casi humana, se giró y apuntó su enorme cabeza directamente hacia el barco. La tripulación, que había pasado años persiguiendo a estas bestias, ahora se encontraba convertida en la presa. El océano dejó de ser su coto de caza para convertirse en la arena de un depredador desconocido. El primer impacto fue un trueno submarino. Un crujido violento que recorría la quilla del Essex como una columna vertebral rompiéndose. Hombres fueron arrojados de sus pies. Las herramientas y los aparejos cayeron con estrépito sobre la cubierta. El barco se estremeció, frenado en seco como si hubiera chocado contra un arrecife invisible. Pero no había arrecife, solo estaba la bestia. El cachalote había embestido el barco justo debajo de la proa, con una fuerza calculada que parecía diseñada para incapacitar, no para advertir. El agua comenzó a entrar,
pero el daño, aunque grave, no parecía fatal de inmediato. La tripulación, aturdida y confundida, se apresuró a las bombas, operando bajo la suposición de que había sido un accidente bizarro, un golpe de mala suerte en un océano impredecible. No podían concebir la verdad. Tras el primer golpe, la bestia pasó por debajo del casco y emergió al otro lado, a unos 100 metros de distancia. Allí se detuvo. Los hombres en la cubierta observaron en un silencio aterrorizado, mientras la criatura se giraba lentamente. Su enorme cabeza, marcada por cicatrices de batallas pasadas, rompía la superficie. Parecía estar evaluando su trabajo, observando el caos que había desatado. Fue en ese momento cuando el miedo se transformó en un horror puro y absoluto. No había confusión en sus acciones, no había pánico, solo una inteligencia fría y vengativa. Owen Chase más tarde escribiría sobre la furia y la intención maliciosa que vio en la criatura. El cachalote azotó el agua con su cola, agitando el océano en una espuma furiosa, y luego, con una determinación escalofriante, comenzó su segunda carga. Esta vez no hubo sorpresa, solo la inevitable llegada de la destrucción. La bestia aceleró, su inmenso cuerpo ganando una velocidad aterradora, dejando una estela blanca a su paso. El segundo impacto fue definitivo. Golpeó la proa con la fuerza de una locomotora, haciendo añicos las gruesas vigas de roble como si fueran simples ramas. El sonido fue ensordecedor, una sinfonía de madera astillada, metal retorcido, y el rugido del océano reclamando el interior del barco. El Essex se inclinó violentamente, su proa hundiéndose casi de inmediato. En menos de 10 minutos, un robusto ballenero de 238 toneladas, el hogar y el sustento de 20 hombres, estaba condenado. El océano, que había sido su promesa de riqueza, se convirtió en su tumba abierta. El pánico se apoderó de la cubierta. La disciplina se desvaneció ante el instinto de supervivencia. El capitán Pollard, cuya barca ballenera había sido dañada en el primer ataque, gritó órdenes desesperadas para salvar lo que se pudiera. Mientras el Essex se hundía, la tripulación luchaba frenéticamente por bajar las 2 barcas balleneras restantes. Lograron recuperar algunos instrumentos de navegación, 2 brújulas y una cantidad patéticamente pequeña de galletas náuticas y agua dulce. Vieron impotentes cómo su mundo, su fortaleza de madera, se deslizaba bajo las olas, dejando tras de sí un remolino de escombros. 20 hombres, divididos en 3 frágiles botes abiertos, quedaron completamente solos. Estaban a más de 3.700 kilómetros de la costa más cercana, a la deriva en el corazón vacío del Océano Pacífico, con el monstruo que los había destruido observándolos desde la distancia. Flotando en la inmensidad azul, los 3 botes balleneros eran motas de polvo en el universo del océano. A bordo, 20 hombres, supervivientes del Essex, contemplaban un horizonte que no ofrecía promesas, solo una línea perfecta y cruel que separaba el cielo del agua. El caos del naufragio había dado paso a un silencio denso, cargado de miedo. Habían logrado salvar una cantidad irrisoria de provisiones, galletas de barco, duras como la piedra, y unos cuantos barriles de agua dulce, ahora más valiosos que todo el aceite de ballena del mundo. El capitán George Pollard, en su bote, hizo un inventario mental no solo de la comida, sino de las almas a su cargo. Cada rostro reflejaba la misma pregunta tácita: ¿y ahora qué? La disciplina naval, su único ancla en la cordura, se mantenía por un hilo mientras el sol del Pacífico comenzaba su lento y metódico asalto. La primera gran prueba no vendría del mar ni del cielo, sino de una decisión. Se reunieron, los 3 botes juntos, para celebrar el primer consejo de hombres condenados. El primer oficial, Owen Chase, un hombre pragmático y de nervios de acero, expuso la opción lógica. Las Islas Marquesas estaban a unas 1.200 millas al oeste. Era la tierra más cercana, un destino alcanzable si los vientos eran favorables y si racionaban sus suministros con una precisión inhumana. Su argumento era simple, basado en la cartografía y la supervivencia. Era un camino hacia lo conocido, o al menos hacia tierra firme. Para Chase, cualquier otra opción era un suicidio deliberado, una rendición a la locura del océano. Sin embargo, en las mentes de aquellos marineros del siglo XIX, las Marquesas evocaban algo más que palmeras y playas, evocaban historias oscuras susurradas en los puertos. Fue entonces cuando el capitán Pollard tomó la palabra, y su voz selló su destino. Planteó un miedo más profundo que el hambre o la sed, el miedo a lo desconocido, a los otros. Las historias que circulaban entre los balleneros hablaban de islas pobladas por tribus de caníbales,
de hombres salvajes que no dudarían en masacrar a los náufragos. Este terror, alimentado por la ignorancia y el prejuicio, era una fuerza más poderosa que la lógica de Chase. Pollard propuso una alternativa demencial: navegar hacia el sur, con la esperanza de encontrar vientos variables que los empujaran hacia la costa de Sudamérica, a más de 3.000 millas de distancia. Era un viaje casi 3 veces más largo, una apuesta imposible contra el océano. Pero el miedo a ser devorados por hombres superó el miedo a ser devorados por el mar. La tripulación, aterrada, votó a favor del capitán. La decisión fatal estaba tomada. Los primeros días se convirtieron en una tortura monótona. El sol ecuatorial era un martillo incandescente que golpeaba sin piedad desde el amanecer hasta el anochecer, cociendo su piel y evaporando su esperanza. Las raciones eran una burla a la vida: media galleta por la mañana, media por la tarde, y un trago de agua que apenas humedecía sus labios agrietados. El hambre se convirtió en un dolor sordo y constante, pero la sed era una agonía afilada, un fuego en la garganta que ninguna cantidad de agua salada podía apagar. Los hombres comenzaron a beber su propia orina, un acto de desesperación que solo aceleraba su declive. Sus cuerpos se consumían, sus mentes empezaban a fracturarse bajo la presión del aislamiento y la inanición, viendo espejismos de barcos y tierras que nunca existieron. El océano, indiferente, reclamó su primera víctima. Matthew Joy, el segundo oficial, que ya estaba enfermo antes del naufragio, fue el primero en sucumbir. Su muerte no fue violenta ni dramática, simplemente se apagó. Su aliento se desvaneció en el aire salado una mañana gris. No hubo ceremonia, solo miradas vacías y el peso de una nueva realidad. Envolvieron su cuerpo enflaquecido en sus propias ropas y con una oración breve y rota lo deslizaron por la borda. El suave chapoteo de su cuerpo al entrar en el agua fue el sonido más aterrador que habían oído hasta entonces. No era el ataque de una bestia, sino el susurro silencioso del fin. Con esa primera sepultura en el mar, los hombres del Essex comprendieron que su enemigo ya no era una ballena, sino el tiempo mismo, y que la tumba que habían elegido era infinitamente más grande y solitaria. El cuerpo de Matthew Joy, envuelto en su ropa, fue entregado al océano. Fue un acto solemne, un último vestigio de civilización. Pero mientras se hundía, una idea terrible germinaba en las mentes de los supervivientes. El hambre ya no era una molestia. Se había convertido en una bestia que roía sus entrañas y nublaba sus pensamientos. Las raciones, reducidas a gramos de galleta y un sorbo de agua, eran un insulto a sus cuerpos desfallecidos. Cada amanecer traía el mismo sol y el mismo mar vacío, un desierto que prometía una muerte lenta. La esperanza era apenas una brasa moribunda, amenazada por el viento de la desesperación. Los hombres ya no hablaban de rescate, sino que se miraban con una aterradora comprensión en sus ojos hundidos. La siguiente muerte no tardó en llegar. Otro marinero sucumbió, su cuerpo frágil y consumido. Esta vez el ritual fue diferente. No hubo entierro en el mar. En su lugar, un silencio pesado cayó sobre el bote. Fue el primer oficial, Owen Chase, quien se atrevió a pronunciar lo impensable, invocando la brutal ley no escrita de los naufragios, la costumbre del mar, un código macabro nacido de la necesidad, que dictaba que los vivos podían sustentarse de los muertos para sobrevivir. La discusión fue breve y tortuosa, llena de susurros rotos. No era una elección entre el bien y el mal, sino entre una muerte segura y una mínima posibilidad de vida. La lógica brutal de la supervivencia aplastó los últimos restos de moralidad. Lo que siguió fue un acto de profanación, una rendición total a la naturaleza más primitiva. Los hombres, que una vez compartían camaradería, ahora se veían forzados a desmantelar el cuerpo de su compañero. No hubo ceremonia, solo una eficiencia sombría y mecánica, impulsada por el instinto. El silencio después del acto fue más ensordecedor que cualquier tormenta. Al consumir la carne de su amigo, consumieron también su propia inocencia, marcándose para siempre. Este es un momento que define la condición humana en su extremo. Si esta historia te está impactando,
dale a me gusta para que más gente conozca la increíble saga del Essex y comenta qué harías tú en una situación así. Se habían convertido en fantasmas, en un purgatorio flotante. Como si los dioses del mar quisieran añadir más crueldad, una violenta tormenta se desató. Las olas gigantescas y los vientos huracanados jugaron con sus frágiles botes. En el caos de la noche, luchando por mantenerse a flote, las 3 embarcaciones se separaron. Al amanecer, la terrible verdad era evidente: estaban solos. El bote del capitán Pollard, el de Chase y el del segundo oficial ya no navegaban juntos. La visión de las otras velas desapareciendo en el horizonte fue quizás el golpe más devastador. Esa pequeña comunidad de miseria se había fracturado en 3 infiernos aislados. Ahora, cada grupo enfrentaría su propio destino, sin el consuelo de saber que otros compartían su calvario. En la desolación de la separación, una nueva y espantosa normalidad se estableció. El tabú, una vez roto, se convirtió en procedimiento. Pero los cuerpos de los que morían de forma natural pronto se agotaron. Fue entonces cuando nació la idea más terrible de todas: el sorteo. Si la providencia no elegía a la próxima víctima, ellos lo harían. Pedazos de papel fueron preparados, uno de ellos marcado. El hombre que sacara la pajita corta sería el próximo sacrificio para mantener con vida a los demás. La camaradería se evaporó, reemplazada por una paranoia helada. Cada hombre miraba a sus compañeros no como amigos, sino como días potenciales de supervivencia. El terror ya no provenía del mar, sino del hombre sentado a su lado. El bote del capitán Pollard se había convertido en un ataúd flotante. El último hueso había sido roído, la última gota de agua sorbida. No quedaba nada. El hambre ya no era una sensación, sino la única realidad, un monstruo que devoraba la carne desde dentro, nublando la razón. En la quietud opresiva del océano, una idea, susurrada por la desesperación y luego articulada con voces rotas, tomó forma. Ya no se trataba de esperar un milagro. La única fuente de sustento que quedaba estaba sentada junto a ellos. La costumbre del mar, el tabú más oscuro, ya había sido rota, pero ahora exigía un sacrificio activo. La pasividad de la muerte por inanición fue reemplazada por la aterradora lucidez de una elección. Uno debía morir para que los otros pudieran vivir un día más. La propuesta fue de Charles Ramsdale, no un acto de malicia, sino de lógica brutal, la última chispa de pragmatismo en un mundo reducido al instinto. La lotería, un sorteo para decidir el destino. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. Nadie protestó. La resignación había conquistado sus almas. Con manos temblorosas, prepararon los trozos de papel. Cada hombre sabía que participaba en un ritual que lo despojaba de su humanidad, convirtiéndolo en juez, jurado y potencial verdugo de su compañero. La tensión era una soga invisible que se apretaba alrededor del cuello de cada uno. El vasto océano se convirtió en un coliseo silencioso, y ellos, los gladiadores de una contienda contra su propia moralidad. Llegó el momento. Los papeles en un sombrero. Uno a uno, los hombres extendieron una mano esquelética. El corazón de George Pollard martillaba, no solo por su vida, sino por la de su joven primo, Owen Coffin, a quien había jurado proteger. La mano del muchacho sacó el papel marcado. Lo abrió. Una quietud mortal cayó sobre la embarcación. La suerte había señalado a Owen Coffin. El horror se reflejó en los ojos hundidos de Pollard. Un grito ahogado escapó de sus labios. Se ofreció en su lugar. Suplicó que la responsabilidad era suya, que él debía ser el sacrificado. Era su deber como capitán y familia. Pero la lógica del mar, una vez invocada, es inflexible. Owen Coffin, con una calma que desafiaba la comprensión, miró a su capitán. «No», dijo con voz firme pero vacía. «Me gusta mi suerte tanto como a cualquier otro». Aceptó su destino con una dignidad aterradora, como si ya estuviera más allá del miedo, más allá de la vida. Se despidió brevemente, su mirada perdida en el horizonte. Charles Ramsdale, quien propuso la lotería, ahora debía ejecutar la sentencia. Sacó la pistola. Los hombres restantes se apartaron, incapaces de mirar, pero también de escapar del sonido que partió el silencio del Pacífico. El disparo resonó no solo en el aire,
sino en sus almas, una fractura irreparable de la que nunca se recuperarían. El acto final de la desesperación se había consumado. A bordo, la vida continuó, pero la humanidad había muerto. Los hombres que quedaron, Pollard, Ramsdell y Barzillai Ray, ya no eran compañeros, eran espectros, atormentados por la cara de Coffin, por el eco del disparo. Comieron para sobrevivir, pero cada bocado era veneno para sus almas, un recordatorio del precio pagado. El silencio que ahora reinaba no era de paz, sino de horror absoluto. Se miraban unos a otros y veían no a un salvador, sino a un cómplice, a un monstruo. Vivían en un purgatorio flotante, suspendidos entre la vida y la muerte, su cordura deshilachada. Habían sobrevivido físicamente a la lotería, pero psicológicamente, todos perecieron en ese instante, perdidos para siempre en un abismo de culpa y recuerdo insoportable. El 18 de febrero de 1821, tras 89 días a la deriva, una vela apareció en el horizonte. Para los hombres del bote de Owen Chase era un espejismo, pero era real. El barco Indian los encontró por puro azar y su tripulación quedó horrorizada. A bordo no había hombres, sino espectros, 3 esqueletos cubiertos de llagas, con los ojos hundidos, demasiado débiles para hablar. Eran Owen Chase, el joven Thomas Nickerson y Benjamin Lawrence. Estaban en el límite de la existencia, balbuceando sobre monstruos y sacrificios. Su rescate no fue una celebración, sino un encuentro silencioso con los fantasmas que el océano se negaba a reclamar. 5 días después, el ballenero Dauphin encontró el segundo bote, y lo que vio superaba cualquier pesadilla. El capitán Pollard y Charles Ramsdell, únicos supervivientes, estaban perdidos en la locura. No notaron a sus rescatadores, absortos en sorber la médula de los huesos esparcidos a sus pies. El tercer bote, el del oficial Joy, simplemente se desvaneció, un misterio que el océano nunca resolvería. Sin embargo, el destino tenía un giro final. Meses después, un barco ancló en la isla Henderson y encontró, contra toda probabilidad, a los 3 hombres que se quedaron atrás, milagrosamente vivos, añadiendo un capítulo de resistencia a una historia de horror. El regreso de los 8 supervivientes a Nantucket fue un evento sísmico. Eran fantasmas, irreconocibles para sus familias. Cuando su historia se difundió, el mundo quedó en shock. El ataque de la ballena ya era asombroso, pero los 90 días de hambre, sorteos mortales y canibalismo eran una historia del abismo. La verdad cruda destrozó la imagen romántica de la caza de ballenas, revelando su brutalidad. La orgullosa comunidad de Nantucket tuvo que enfrentarse a que sus hombres cometieron el tabú definitivo para sobrevivir, una mancha oscura en el alma de la isla que perduraría para siempre. En medio del horror, Owen Chase sintió la necesidad de contar su verdad para que el mundo entendiera su sufrimiento. Rápidamente publicó su relato, narrativa del naufragio más extraordinario y angustioso del barco ballenero Essex. El libro fue una sensación inmediata, un éxito de ventas que atrapó a lectores de todo el mundo. Era un documento brutalmente honesto, una ventana a la desesperación que fascinaba y aterrorizaba. El relato de Chase no fue solo una crónica, fue el testamento que grabó a fuego la tragedia del Essex en la historia, asegurando que su viaje infernal nunca fuera olvidado. Años más tarde, un joven marinero llamado Herman Melville encontró una copia del relato de Chase, la historia de una ballena colosal y vengativa, y la odisea de locura que desató se apoderaron de su imaginación. Melville devoró el libro, viendo en la tragedia del Essex algo más profundo, una metáfora de la lucha del hombre contra la naturaleza y la oscura obsesión que consume el alma. Esa semilla, plantada por el horror real vivido por Pollard y sus hombres, germinaría en su mente hasta convertirse en la mayor leyenda de los mares, la épica inmortal de Moby Dick. El sufrimiento del Essex no murió, se transformó en un mito eterno.